Hermano, no hay nada más placentero y más gozoso que depender plenamente de la misericordia de Cristo. Es por eso que quiero repetir nuevamente mi argumento central. Confesar nuestros pecados es una bendición que va a liberar tu alma. ¿Y por qué? Por tres evidencias que sacamos expositivamente del texto. ¿Cuál texto? Salmo 32. Y hay tres evidencias que tiene este salmo. Primero, confesar nuestros pecados es una bendición que libera el alma por el perdón, porque el perdón del Señor trae sumo gozo al alma. Dos, porque ocultar el pecado destruye el alma. Y tres, el ser perdonado te va a llevar inevitablemente a la adoración. Hermano, no hay mayor gozo que ser perdonado por Dios. Su amor y su misericordia aún sin merecerlo. Aunque no nos demos cuenta, ocultar el pecado nos destruirá por dentro. Nos hará depender de una máscara y de una apariencia y no de Dios. Querido hermano, al entender que somos perdonados, eso nos va a llevar a la adoración. Y este argumento se desprende de lo que encontramos en Salmo 32. Un salmo profundamente personal. Un salmo escrito por un hombre que conoció de cerca la miseria de ocultar su pecado. Escrito por un hombre, por David, que intentó cubrir su maldad, pero fue quebrantado por dentro. Y sin embargo, también experimentó la libertad de confesar su pecado y el gozo inmenso de ser perdonado por Dios. Es por eso que a través de este salmo quiero animarte a que confieses tus pecados y experimentes la verdadera bendición de Dios. Leamos Salmo 32 conmigo. Bienaventurado es aquel, Nueva Biblia de las Américas, cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesada estaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero o mi refugio. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré. Aquí hay un contraste entre 8 y 9. Está hablando como si fuera Dios. Yo te enseñaré, te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pero luego muestra lo que podría ser el ser humano. No seas como un caballo, como un mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. 11, alégrense en el Señor, regocíjense en los justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Hermanos, por motivo de tiempo, dividiré en 3 estrofas el Salmo y solo tocaré algunos versículos que muestran el punto central de cada estrofa. Por ende, no lo abarcaremos completamente, sino el sentir del Salmo. Así que iniciemos con nuestra primera evidencia del argumento, que es el perdón del Señor trae sumo gozo al alma. Vamos a versículo 1. ¿Qué dice? Cuán bienaventurado, o en otras palabras, cuán dichoso,
cuán feliz, qué pleno gozo. No se refiere a una felicidad emocional superficial, sino a una alegría profunda, estable y duradera, aún en medio de la dificultad. Qué alegría, qué bendición tiene aquel cuya transgresión es perdonada. Es la dicha que tiene alguien de ser perdonado por Dios. Y lo más asombroso es que esta alegría no se basa en logros humanos, ni en un historial moral intachable, qué tan bueno soy, sino que se basa en el perdón inmerecido de parte de Dios. David usa 3 palabras y quiero que presten atención acá. Dice 3 palabras diferentes para hablar de pecado. Habla transgresión, pecado y luego habla aquí de iniquidad. Son 3 palabras importantes. Pero lo más hermoso de esto es que hay 3 palabras que se contraponen a estas, que también habla del pecado que es perdonado, cubierto y quita la culpa. Vean cómo estos 3 elementos se sostienen entre sí: transgresión, pecado, iniquidad, perdón, algo que es cubierto y quitada la culpa. Esto no lo hace como una repetición para que suene más bonito, sino porque quiere subrayar la profundidad y el alcance del mal que hay en el ser humano. Primero dice transgresión. ¿Saben qué significa transgresión? Transgresión implica rebelarse contra Dios, cruzar una línea que Él mismo estableció. Luego utiliza la palabra pecado, que en hebreo conlleva la idea de errar en el blanco. O decir, es incluso sabiendo que hay algo que es incorrecto, yo lo hago. Y finalmente iniquidad, que se refiere a una corrupción interna, una distorsión moral que viene y vive dentro de nosotros. Estas 3 palabras recuerdan que el pecado no es solo un acto, es una actitud y es una condición del ser humano. Querido hermano, cuando hablamos de pecado, que en muchas iglesias ya no se habla del tema, cuando hablamos de pecado estamos hablando de nuestra condición. Una condición que lo que hace es llevarnos a ir en contra de Dios, a no ser lo suficientemente buenos a como Dios es, y también a nuestra naturaleza. Pero me encanta esto, porque lo más hermoso es que por cada palabra que describe como pecado, Dios responde con una palabra que habla de gracia. Cada rincón oscuro del alma hay una respuesta de luz de parte de Dios. David dice primero que perdona la transgresión. La palabra significa que Él levanta la culpa, quita de encima lo que esté sobre nosotros. No es que Dios ignora lo malo que hacemos, eso es importante. No es que Dios ignora lo malo que hacemos, sino que te la quita y lo pone en Jesús. Hermanos, a mi hija le encanta mucho el cuento del progreso del peregrino y lo he contado un par de veces. Si no lo han leído, busquen, lo van a encontrar, El progreso del peregrino. Es una pequeña historia que habla de la vida del creyente. Y en El progreso del peregrino cuenta la historia de este peregrino que cuando lee las escrituras se da cuenta que tiene pecado, y la forma metafórica en la que expresa el pecado es por medio de una bolsa grande que anda en la espalda. Y cada vez que el peregrino lee las escrituras, su mochila, su bolsa grande se hace más grande y más pesada, y más pesada y más pesada. Esa es la culpa. Querido hermano, no sé ustedes, pero a veces hemos cometido pecados y no decimos nada y la culpa ronda ahí en nuestra mente y en nuestra espalda. Una culpa fuerte. Dios no la ignora, no ignora lo malo que has hecho, pero sí te quita esa mochila y la pone a Cristo. Querido hermano, no tenemos que cargar con la rebelión que hacemos, porque alguien más la llevó en nuestro lugar. El castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía por todo lo malo que hemos hecho, consciente e inconscientemente, fue puesto en Jesús. Es por eso que ahora podemos caminar en libertad, porque Él perdona, Él quita la culpa. Y luego dice, cubre el pecado, y me encanta esto. Es muy íntimo esto de cubrir el pecado. Es como si Dios tomara nuestro pecado vergonzoso
y expuesto, y Él lo cubriera. Wow. Lo cubriera con gracia. Dios no finge que no existe el pecado, sino que para protegernos de la vergüenza, Él nos viste con su justicia. Repito, Dios no finge que no existe el pecado en nosotros, sino que para protegernos de la vergüenza del pecado, Él nos viste con la justicia de Jesús. Así como Adán fue cubierto por Dios después de su caída, así nosotros somos cubiertos por Jesús después de su muerte, sepultura y resurrección y de creer en Él. Y la tercera frase es aún más fuerte: Dios no culpa la iniquidad. Eso quiere decir que Él no tiene una hojita donde apunta cada vez que hiciste algo mal. Él no está anotando, mira, hiciste esto, hiciste aquello. No, Él borra esa hoja de nuestras transgresiones. Y dice Colosenses que fue puesto en la cruz esa hoja de transgresiones y fue clavada ahí. Hermanos, Él no es como nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? El que la hace, ¿qué? Me la paga. Si Dios fuera así, no pudiéramos estar frente a Él. ¿Cuántos de nosotros nos han hecho algo malo y lo primero que pensamos es, ojalá le vaya mal a esa persona? No tengan miedo, yo lo he pensado un montón de veces. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que la justicia se ponga en nuestras manos, pero ¿saben qué? La justicia está en las manos de Dios. Y si Dios tuviera que castigar a esa persona que nos hizo algo mal, tendría que castigarnos a nosotros también. Porque todos hemos pecado, todos tenemos iniquidad, todos tenemos una condición moral pecaminosa. Hermanos, todos tenemos una deuda pendiente, pero los creyentes saben que esa deuda fue pagada por medio de Cristo. Y una deuda que se le debe a Dios por cada vez que hacemos algo mal, le debemos más a Él. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que quiere decir el Salmo aquí? Es: Dios no te cobrará jamás todo lo malo que has hecho, porque ya se lo cobró a Jesús. Wow. Hermano, piensa en lo peor que has hecho. ¿Qué pasaría si ponemos un cable conectado aquí atrás y aparece ahí todo lo malo que has hecho? ¿Cómo te sentirías? Avergonzado, con miedo de que la gente se dé cuenta, pero ¿sabes qué? Cualquier culpa ya fue puesta en Jesús. El que importa lo que piense es Dios, no los demás. Es lo que piensa Dios de ti, no lo que piensen los demás de ti. Cristo ya pagó toda la deuda en la cruz y ahora, en lugar de tu pecado, Dios pone una cuenta en blanco sobre la justicia perfecta de Jesús. En resumen, hermano, usted ha sido rebelde igual que yo. Usted ha fallado igual que yo. Y usted nació con el mismo veneno que yo, una naturaleza pecaminosa torcida. Pero ¿saben qué? Dios ha quitado la culpa, Dios ha cubierto la vergüenza y ha cancelado la deuda para que tú hoy vivas en libertad. Hermano, ustedes no saben cuántas veces estoy en consejería y las personas pasan por un proceso emocional difícil cada vez que tienen que contar su pecado. Pero ¿saben qué? No deberían preocuparse de lo que yo piense, deberían preocuparse de lo que Dios piensa. Yo me puedo morir mañana y listo. Yo no tengo el poder de perdonar pecados. No, el que importa realmente es Dios, no nosotros, no nadie aquí alrededor. Querido hermano, la vergüenza que puedas experimentar social no se compara con la vergüenza que podríamos experimentar ante Dios. Llegar al juicio final y que Él diga: nunca te conocí. Porque aunque estuviste el domingo en la mañana y aunque cantaste y aunque hiciste X o Y cosa cristiana, nunca te conocí. Porque no te arrepentiste verdaderamente. Querido hermano,
Eso es lo que significa ser feliz, dichoso. No es fingir perfección, sino descansar en el perdón completo de Dios. Deja de fingir perfección. Y no sé si estás cansado, pero a mí me cansa eso. Fingir que todo está bien cuando no lo está. ¿Y saben por qué? Porque al final explota de una forma en la que no vamos a poder controlar cómo sucede. Querido hermano, no fijamos perfección. No hay gozo comparable en esta vida como el que experimenta un alma cuando ha sido verdaderamente perdonada. ¿Sabes qué? Dios es un juez eterno que te mira y en lugar de ver tus fallas, ve la justicia de Jesús. ¿Sabes qué? Tal vez lo has escuchado y es un tema que está ahí en tu mente, pero tal vez no lo has vivido. Pero ¿sabes qué? Ya no hay condena, ya no hay deuda, ya no hay vergüenza que te separe del amor de Dios. Teme más a Él que a lo que pensarán las otras personas. Este es el tipo de gozo que transforma el lamento en canto. Es el tipo de gozo que convierte la vergüenza en adoración. No es simple y sencillamente un canto, cambia mi vergüenza en alegría. No, es de verdad. Yo era avergonzado por cómo yo soy, por cómo yo me comportaba, pero ahora no tengo que temer de eso. Por eso canto en alegría, canto en gozo. Porque ya no importa eso, importa la cruz de Cristo, donde su sangre fue derramado por el perdón de pecados de quien a ellos Él llamó. Querido hermano, solo así vas a poder decir: soy verdaderamente libre. No por lo que has hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti. ¿Sabes por qué? Porque ocultar el pecado te destruye. ¿Cuántos hemos ocultado el pecado? ¿Cómo nos hemos sentido? Cuando vemos que estamos cerca de que se dé cuenta la gente de algo malo que hicimos. ¿Cómo nos sentimos? Y a veces somos tan hipócritas que cuando no se dan cuenta, uy, por poquito se dieron cuenta. Y nos creemos muy avispados en poder ocultar el mal que hemos hecho. Pero ¿saben qué, mi hermano? Eso te destruye y te lleva al autoengaño. Dice versículo 3, mientras callé mi pecado, mientras lo ocultaba, mi cuerpo se consumió. Y vean la forma metafórica en la que lo explica. Con mi gemir durante todo el día. Gemía de dolor mientras ocultaba la maldad de su corazón, mientras callaba su pecado. Y cuando hablamos de pecado puede ser cualquier cosa, hasta algo que socialmente se vea muy grande o muy pequeño. Puede ser en mi propio orgullo, o puede ser una infidelidad. Pero mientras ocultemos cualquiera de esos, querido hermano, lamentablemente nuestro cuerpo, nuestra alma será consumida lentamente. Y esto no es solo un tema emocional o psicológico de sentirme mal. No, es un tema espiritual también. Porque de día y de noche, y él sabía, el autor sabía. Y esto es gracia, porque aunque se pueda ver como, uy, era Dios. El autor sabía que lo que pesaba sobre él no era solo la culpa, era la mano misma de Dios. Como diciéndote: arrepiéntete, búscame, arrepiéntete. Yo te amo, pero vuelve a mí, arrepiente. Esa mano pesada de Dios. Es como cuando llegas con tu hijo. Y me ha pasado con Maite. Algo pasó y le digo: Maite, ¿qué pasó? Yo sé qué pasó. Yo lo sé. Pero quiero que ella lo cuente. Quiero que ella busque a su padre, sea honesta y cuente. Maite, ¿qué pasó? No me mientas. Querido hermano, David cambia el tono abruptamente. Si antes mostraba la alegría del perdón, ahora muestra el dolor de esconder el pecado.
Mientras callé mi pecado, como te dije, hermano, cualquier cosa que sea en contra de quién es Dios, sea grande o sea pequeña, es pecado ante Él. Mientras callé, mientras lo guardaba, mientras pretendía que todo estaba bien, mientras trataba de seguir adelante como que si todo estuviera bien, mi cuerpo empezó a colapsar. No era solo una carga emocional, era física y espiritual. Mi cuerpo se consumió. Él no podía estar en paz. La culpa lo desgastaba una y otra vez por dentro. Como fuego lo consumía y no se apagaba. Era una presión que no se iba de saber que no había confesado su pecado. Pero lo más duro no es la carga emocional, es saber que era Dios mismo el que lo confrontaba. Su mano pesada está sobre mí. De día y de noche no había descanso. La vitalidad se le iba como cuando el verano está en el punto más alto. El pecado oculto seca el alma, te deja cansado, te deja vacío y te deja frustrado. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Escúchame acá. Que te acostumbres a vivir sin confesar tu pecado. Eso es lo más peligroso que puede suceder. ¿Sabes por qué? Porque endurecerá tu corazón. Endurecerá tu corazón. Querido hermano, lo más peligroso es que te acostumbres a vivir con el pecado guardado. Que te acostumbres a que la culpa ya no interesa. Que te acostumbres a aparentar que todo está bien. Pero quiero decirte algo que no podemos olvidar. La convicción del pecado no tiene que ver solo con remordimiento emocional. Porque muchas veces las personas confiesan el pecado solo porque se sienten mal. No. Tiene que ver con una convicción de que estás afrontando a Dios mismo. Y eso no lo da tu corazón, lo da el Espíritu Santo. El que produce la convicción de pecado es el Espíritu Santo en tu vida. Hermano, eso no es natural, no sale del corazón, es el Espíritu el único que puede convencer de pecado. Y presta atención, si estás escuchando esto acá y no sientes lucha alguna y te acostumbras a vivir en pecado sin dolor, sin incomodidad, entonces ruega al Señor que te despierte Él. No yo, el Señor por medio de la Escritura. Ruega al Señor que despierte tu alma. Ruega que el Espíritu quebrante tu corazón para que sientas el peso de su mano cada vez que te afrontas a Él por medio de tu pecado. Ruega al Señor para que su gracia te dé paz y su misericordia divina toque a tu puerta y te diga: no puedes más solo, ríndete ya. Ríndete, no puedes solo. Entrégale tu corazón y pídele que te muestre tu pecado, no para condenarte, porque ya Cristo fue condenado, sino para que experimentes el cuán bienaventurado aquel que ha sido perdonado. Querido hermano, porque la tristeza que viene de Dios te lleva al gozo que también viene de Dios. La tristeza es la antesala del gozo más profundo. Por eso dice versículo 5: y manifesté mi pecado. Gloria a Dios, porque sintió la mano de Dios pesada. Manifesté mi pecado, ya no podía más. Y dejé de encubrir mi iniquidad. Mostré lo malo que soy. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermano, después de describir el desgaste físico y emocional, el problema espiritual que sufría dejó de ocultar.
Y David toma la decisión más sabia y déjame decirte, la decisión más valiente que un creyente puede tomar, que es dejar de ocultar el pecado. La decisión más sabia es como si dijeras, ya no más, ya no voy a fingir, ya no me voy a esconder, ya no voy a racionalizar que eso estaba bien, que yo no tenía la culpa, que alguien más lo tenía. No, voy a dejar de correr y en lugar de eso voy a exponer mi maldad, exponer mi iniquidad. Pero ¿sabes qué? Ese Dios la cubre, porque solo a Él le interesa. Exponemos nuestra maldad, exponemos nuestra iniquidad, pero Él te cubre con su justicia y su gracia. Él te perdona. Querido hermano, lo que me encanta es esto. David está diciendo, yo no cubrí mi pecado, lo cubrió Cristo. Wow, yo no escondí mi pecado, lo escondió Dios en el fondo del mar. No fui yo. No tengo miedo de ello. Y este es el punto clave. Cuando intentas cubrir tu pecado, Dios lo pondrá al descubierto. Pero cuando tú dejas al descubierto el pecado, Él lo cubrirá con gracia. Repito, querido hermano, cuando tú cubres tu pecado y lo escondes, Dios lo pondrá al descubierto. Pero cuando tú lo dejas al descubierto, Él lo cubrirá con su gracia. Eso es lo que hizo David. Confesaré mis transgresiones al Señor y no fue en vano, porque tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¡Qué belleza! No hubo regaño, no hubo castigo, no hubo demora. Perdón, estás perdonado, porque el castigo ya fue puesto en Jesús. Porque la demora más grande fue el camino del Gólgota hasta llegar a la cruz. Querido hermano, cuando vienes quebrantado, Él no te desprecia. Cuando vienes arrepentido, Él no te rechaza. Pero cuando crees que eres mejor que los demás, que eres más bueno que los demás, que la gente debería buscarte a ti en lugar de tú buscar consejo, déjame decirte que Él rechaza a los orgullosos. Hermano, cuando vienes a Él sucio, Él te limpia. Eso es lo que el Evangelio nos recuerda una y otra vez. Cristo ya pagó ese pecado por el que tienes miedo que la gente se dé cuenta. Ya Cristo pagó ese pecado. El juicio ya cayó, no fue sobre ti, fue sobre Él. No tienes que tener miedo. Sigue adelante, corre hacia los brazos de Dios. Y escucha esto, no solo te perdona, sino que te quita la culpa. Esa sensación de indignación, esa sensación o esa voz pecaminosa que te dice, no mereces ser amado, no mereces que te quieran, no mereces, no, eso se quita, porque al final Él te ama no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús, nada más. Quita esa sensación de indignación, de suciedad y te da un corazón limpio y te da una sensación de alegría y gozo que evoca en adoración. Gracias Dios por el perdón. Querido hermano, no tienes que seguir actuando. Tú no eres suficiente y nunca lo serás, pero ya Cristo lo fue y a través de Él eres suficiente. A través de Él, Cristo es plenitud de vida en ti. Así que confiesa tu pecado, sácalo a la luz, no para quedar avergonzado, sino para ser libre de las cadenas de maldad que te sostienen. Para que así el quebranto empiece una verdadera adoración en tu corazón. La confesión no es el final, es el comienzo de una vida rebosante de alegría y gozo, plena de libertad por medio de Cristo. Porque ¿sabes qué? Ser perdonado te llevará a la adoración plena.
Versículo 11, alégrese en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Y me encanta esto. ¿Quiénes somos justos? ¿Quiénes son los rectos de corazón? ¿Sabes qué? No somos nosotros, pero por pura gracia somos declarados así. Somos declarados justos y rectos de corazón, aunque constantemente nuestros pensamientos sean en contra de Dios. Tú no viviste perfecto. Tú no has vivido perfectamente. Tú no has vencido todas las tentaciones que han llegado a ti. No eres justo, no eres recto, pero estás refugiado en aquel que sí vivió perfectamente. Caminas en los brazos de aquel que realmente vivió con justicia, que venció el pecado y venció la tentación. Y solo a través de él realmente tú vivirás en justicia. Hermanos, muchas veces cuando se enseña el momento donde Jesús fue tentado, la aplicación moralista es, al igual que Jesús, tú utilizas la Biblia para vencer la tentación. Apréndetela de memoria y cuando venga la tentación recita unos versículos. Eso no está mal. Pero ¿saben qué es lo que realmente enseña la tentación de Cristo? Que así como Él venció, yo puedo vencer. Que en sus fuerzas yo puedo vencer. Eso es lo que enseña la tentación de Cristo. Que al refugiarnos en aquel que vivió perfectamente y al ser abrazados por Cristo, su justicia nos cubre a nosotros. Querido hermano, qué mayor vergüenza que andar semidesnudo, golpeado y sangrando frente a todo el pueblo y con un pedazo de madera encima, caminando siendo perfecto y justo y estando condenado como si fuera un pecador. Qué mayor vergüenza que el Dios soberano, lleno de esplendor y plenitud, aquel que sus ojos son como fuego, que su boca es como espada, aquel que brilla tanto que no podemos verlo, se hizo hombre para que en medio de nuestro pecado Él fuera tratado como si fuera un blasfemo y un maldito. Para que en medio de nuestra maldad Él fuera tratado de tal forma en que lo avergonzaran públicamente. Él llevó nuestra vergüenza. Él murió por nuestra culpa. Eso es motivo de alabanza. Así que hermano y hermana, si has confesado tus pecados al Señor y has experimentado el gozo del perdón, entonces canta con alegría a Él. Alégrate. No vivas en el silencio de callar tu pecado, sino en el grito de alegría de que Él ha llevado tu pecado. No vivas en el silencio del pasado, vive en la canción del presente. Levanta tu voz, no por orgullo de lo que eras y lo que sos ahora. Levanta la voz con gratitud, porque Él te ha salvado. No por apariencia, sino por redención. Que otros sepan que tu gozo, tu humildad y tu gratitud se debe a que has sido perdonado. Repito, que otros sepan que tu gozo, tu humildad y tu gratitud se debe a que has sido perdonado. Y si todavía cargas con algún pecado en silencio, hoy es el día para confesarlo. Hoy es el día para dejar de fingir y correr a los brazos del Padre. Él no te rechazará al que se acerca con un corazón quebrantado. Y cuando lo hagas, conocerás la dicha que describe David aquí. Una dicha y una alegría que no se basa en que lograste esconder el pecado, sino en que Dios decidió perdonarlo. Una alegría que no termina en el quebranto, sino que florece en adoración.
Pero entonces, pastor, ¿qué debería hacer ahora? Sí, lo entiendo racionalmente, pero ¿qué debería hacer ahora? ¿Sabes qué? Tal vez eso te lleva a tener una conversación de confianza en esta semana con alguien, con tu esposa o con tu esposo, y confesar tus pecados. Tal vez necesitas sentarte esta semana con un líder o con un líder de grupo en casa, o sentarte con tu esposa o tu esposo y confesar tu pecado. Tal vez lo que puedes dejar de hacer es de autojustificarse y simplemente decir: perdóname y acepto mi culpa, cúbrela y quítela. Tal vez solo por una vez debes de dejar de decir: es que si mi papá no hubiera así, si mi mamá no hubiera hecho esto, es que si mi esposo no hubiera hecho, es que si mi esposa no hubiera hecho, es que si mi hijo no hubiera hecho esto, es que si en el trabajo no hubiera pasado esto, es que si la sociedad no era así, es que si tal cosa no fuera así, es que si no hubiera tenido esa enfermedad. Deja por ahora de justificarte y ríndete a Él. Deja de echar la culpa a todo lo demás menos que a ti mismo y ríndete a Él. Descansa en Jesús y por un momento acepta tu iniquidad para que Él la cubra y la borre de en medio y te abrace con la misma justicia que tiene Jesús. Querido hermano, tal vez sea hora de que te sientes a tener una conversación con alguien y confesar tu pecado, o de que clames al Señor para que lo puedas ver. Decide. Y volvemos donde empezamos. Sé que hemos vivido nosotros protegiendo nuestra reputación. Todos. Si alguno de ustedes tiene redes sociales, todos hemos vivido mostrando una cara que realmente no somos. Todos somos culpables de eso. Todos. Porque hoy sacamos 50 fotos y subimos la que nos vemos mejor. Querido hermano, todos nosotros hemos querido proteger una reputación. Tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia. Una reputación. Y tal vez realmente has sentido miedo a que alguien vea tu verdadero yo. Y que ese temor sea ser expuesto. De que se rompa la imagen que tanto te ha costado levantar. De que se quiebre la imagen que tanto te ha costado pulir en tus fuerzas. De lo bueno que soy, de la buena que soy, de lo espiritual que soy, de lo inteligente que soy. Pero quiero decirte algo, no tienes que vivir así. Como lo dice John Piper, cuando confesamos nuestros pecados y descansamos en Cristo, dejamos de vivir para proteger nuestra reputación. Y empezamos a vivir en la libertad de su aprobación, que es por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que quiere el Salmo 32. El Salmo 32 quiere enseñarte que confesar nuestros pecados es una bendición que libera por completo el alma. Por eso te recuerdo nuevamente nuestra proposición central del mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué libera el alma? Porque el perdón del Señor trae sumo gozo. No hay alegría más profunda que el darse cuenta que estamos limpios delante de Dios sin merecerlo. No por mérito propio, sino por gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque ocultar el pecado nos destruye. Fingir, aparentar y guardar las cosas ocultas solo te consumirá y te secará por dentro y te endurecerá el corazón. Pero cuando sabes que eres perdonado, cuando sabes que Cristo te perdonó, no puedes quedarte callado. Tu alma cantará y tu corazón se rendirá y tu vida cambiará. Así que no sigas callando lo que Dios está dispuesto a perdonar. No te sigas avergonzando por lo que Dios está dispuesto a cubrir.
Cristo ya murió, ya limpió. Hoy es el día de confesar. Hoy es el día para descansar. Hoy es el día para adorar. Querido hermano y hermana, no hay nada más liberador que dejar de pretender y correr a los brazos del Padre. Allí no hay condenación, sino misericordia. No te espera el juicio, te espera el perdón. No te espera la vergüenza, te espera el gozo. Y termino con la promesa más hermosa que tenemos en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confiésalo al Señor y corre a los brazos del Padre. Pongamos de pie para orar.